Ok, buenas noches. Pues yo creo que vamos a ir comenzando ya la sesión. Buenas noches. Ya ya estamos transmitiendo en vivo. Lo que vamos a tener hoy, pues es la sesión de nuestro taller de marxista de Morena Socialista. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gil Mayorga y bueno, estamos en el nivel 3. Vamos a ver un tema de bastante relevancia, es la dialéctica de la naturaleza de Friedrich Engels. Y bueno, pues vamos a revisar algunos puntos relacionados. Si ya nos han acompañado en nuestros anteriores talleres, la mecánica a seguir es tener una sesión de, digamos, exposición general del tema, que es la de esta ocasión. Y tenemos una segunda sesión el próximo sábado para ver las participaciones, revisar sobre todo las aportaciones de los miembros del taller, ya que pues es una dinámica, digamos, activa y participativa. En ese sentido, pues no se quede en lo que se aporte, digamos, como una especie de cátedra, sino que pues todos aportamos y todos incluso debatimos, ¿no? Los puntos de vista. Entonces, a partir de lo que hoy revisemos, es importante que participen en en la próxima sesión de de esta asignatura, llamémosle, y tengamos pues una serie de aportaciones relevantes que nos reditúen a todos. Porque finalmente eso es lo que hace eso es lo que hace la dinámica, ¿no? O sea, hacer que todos aprendamos realmente colaborando. No solo leyendo y no solo hablando, ¿no? Sino un poco una cosa y la otra. Entonces, vamos a comenzar con con esta introducción. No va a ser muy larga, más o menos unas 40 minutos, una hora. Tendremos un bloque de participaciones hoy y el más amplio el próximo sábado. Entonces, bueno, pues comencemos con con el tema. La dialéctica de la naturaleza finalmente es una obra de Engels como tal, o sea, un texto no publicado de Engels que se llama así Dialéctica de la naturaleza, pero no es una obra en sí aislada, o sea, no es como que, digamos, Engels en en su trabajo cotidiano, pues tuviera, digamos, una colección de obras, ¿no? Simplemente coleccionara, digamos, textos, no sé, como un escritor o vendedor de libros bestsellers, ¿no? De gran tiraje. Engels, pues, era un colaborador de Marx y Marx era, digamos, un colaborador de Engels en este sentido, o sea, era una labor de equipo en el marco de una tarea revolucionaria. O sea, finalmente, eso es el aspecto fundamental tanto de la obra de Marx como la de Engels. Primero que nada, esa imbricación mutua de de su pensamiento y de su obra, de ambos, y esa tarea revolucionaria que se habían autoimpuesto. O sea, no estamos ante autores, digamos, académicos o digamos, una colaboración económica, ¿no? Estamos hablando dos revolucionarios del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, que se proponen elaborar la teoría revolucionaria, o sea, la teoría que realmente expusiera la esencia y los fundamentos de del régimen social en el que vivían. Y en ese marco, pues emprenden una tarea de estudio, análisis y difusión de esta obra, o sea, pero y ni siquiera era como solo lanzarla, ¿no? Y ver hacia dónde caía, ¿no? O sea, tiene un destinatario también, o sea, son las clases trabajadoras, o sea, los destinatarios son
somos todos los trabajadores del mundo. Ellos no se planteaban, por ejemplo, crear una secta, no se planteaban tener, o sea, ni al contrario, tener un gran tiraje que pues quién sabe a dónde llegara, ¿no? O sea, ganar adeptos nada más porque sí. Ellos se planteaban dotar de un arsenal teórico al Partido Revolucionario, o sea, su pensamiento estaba enfocado al Partido Revolucionario. Y para ellos el Partido Revolucionario pues era la organización política que se conformara con y por y para los trabajadores, o sea, el Partido Comunista. Por eso incluso una de sus obras más difundidas, más relevantes en ese sentido de agitación, pues es el Manifiesto del Partido Comunista. O sea, a veces se le llama solo Manifiesto Comunista, pero su nombre es el Manifiesto del Partido Comunista. Y es una fecha temprana, es 1848. En ese sentido, Marx y Engels surgen de lo que podríamos llamar el movimiento filosófico hegeliano, en general el filosófico de Alemania, que ya llaman ahora la filosofía clásica alemana, cuyo uno de sus mayores representantes pues era Friedrich Hegel. Entonces Hegel es un importante filósofo idealista que va a desarrollar la dialéctica que llamamos así hegeliana, o sea, una doctrina del desarrollo, del movimiento, del pensamiento. Ellos surgen en ese seno porque había una gran agitación juvenil en torno a las ideas de Hegel y de otros filósofos, porque ahorita vamos a ver un poco más esta parte. Entonces ellos enfocan el proceso filosófico o enfrentan este proceso filosófico desde dentro y así nutren su pensamiento y se proponen elaborar, digamos, la teoría del movimiento proletario, del movimiento de transformación, que en sus comienzos apenas estaba, digamos, en ciernes como proletario, ¿no? O sea, la visión del pueblo o la visión de los eventuales, digamos, transformadores o revolucionarios, pues todavía tenía ese impulso de la Revolución Francesa. En ese entonces no eran solamente los trabajadores, o sea, el pueblo no era solamente trabajador, el pueblo también incluía a los burgueses, a los capitalistas. Y estos burgueses y capitalistas como parte del pueblo, pues habían en realidad llevado la tajada del león, o sea, habían acabado como dueños de la sociedad, siendo que eran miembros del tercer estado, que se oponía a la monarquía, al clero. Entonces había que desbrozar los campos, o sea, la herencia de la Revolución Francesa es incluir en el pueblo trabajador a los burgueses, o sea, incluir a los capitalistas, incluir a aquellos que explotaban el trabajo asalariado. Y pues no se dice fácil, ¿no? Ahorita a toro pasado que pues puede identificar a los capitalistas como explotadores, pero en la situación del siglo XIX no era tan obvio. O sea, todavía estaban vibrando en Europa las consignas revolucionarias de igualdad, fraternidad, etcétera, democracia, etcétera. O sea, no eran consignas tan huecas, ¿no? Como suenan en la era del imperialismo. Y entonces, en este camino, pues hay que afrontar las ideas de Hegel y sus continuadores hegelianos. O sea, no solamente se queda ahí, sino que hay que pues realmente hacer también la crítica. O sea, no se puede, digamos, solamente retomar y ignorar las contradicciones. O sea, también hay que afrontar el hecho del el proceso de conocimiento, o sea, cómo se verifica realmente. Y aquí Marx y Engels pues tienen un importante contexto porque al paralelo de la sociedad, el avance de la sociedad capitalista, está avanzando fuertemente el progreso científico. O sea, como Engels, y aquí entramos un poco más en materia, como Engels se indica en la dialéctica de la naturaleza, principalmente ahorita en la introducción, pues hay una revolución de las ciencias. No es una revolución que haya empezado con el capitalismo, empezó antes. O sea, empezó, como dicen Engels, pues hay aportaciones de varios pueblos, ¿no? Por ejemplo, los árabes. Pero esas aportaciones a veces no progresan, no se difunden, porque el medio social pues no lo permite, ¿no? Quedan como cuestiones geniales y pues no hay un aparato científico que los desarrolle o una necesidad de este aparato, ¿no? La producción descansa sobre bases empíricas, rutinarias, no científicas.
pero están ahí y se van haciendo cada vez más presentes conforme la producción social demanda mayor conocimiento de la naturaleza. Y así llegamos a los renacentistas. O sea, el Engels nos brinda unas geniales estampas, ¿no? De lo que fue el progreso del conocimiento en el Renacimiento. Este periodo de los años 1500, 1600, pues dice él, ¿no? Va a arrojar mentes geniales, ¿no? O sea, mentes no limitadas por la división del trabajo, no aún limitadas por la división del trabajo. O sea, son personas que son grandes conocedores, que son literatos, que son duchos en toda clase de ciencias, artes, tecnología, política, que empuñan la espada y la pluma. Entonces, estas genialidades como Miguel Ángel, Rafael, Durero y un montón de personajes, pues son un poco ya el signo, ¿no? De que comienza a cambiar el panorama del conocimiento en Europa, que había estado oscurecido, ¿no? Por el predominio de la iglesia. Y esta nueva, digamos, semillero de hombres de ideas, de arte, de cultura, de ciencia, de técnica, pues, digamos, también ya ve como la semilla del capitalismo ya se empieza a fermentar, ¿no? O sea, en el nuevo capital bancario y comercial. Porque de hecho, muchos de los mecenas, ¿no? Son los grandes burgueses de la época, ¿no? Aunque no hay todavía un capitalismo, porque los burgueses no son quienes mandan todavía en la sociedad como ahora, pues ya se empieza a patrocinar el conocimiento y el progreso del arte. Y así llegamos a Kant. Entonces en el siglo XVIII, lo que nos menciona también Engels, pues es que Kant es un hito, marca un cambio el sentido del conocimiento. Porque Kant pues ya expone una teoría de cómo se formó la Vía Láctea, cómo se formó cómo se formó el sistema solar y los planetas y el Sol. Nos dice que las estrellas se forman, y los planetas se forman por la condensación de gases y materiales preexistentes que al, digamos, ir colapsando gravitacionalmente, pues empiezan a formar, las estrellas y los planetas. Y esto pues es un signo de cambio, porque ya se empieza a vislumbrar que pues el universo tiene un principio y un desenlace, o sea, lo que conocemos pues no siempre existía, ¿no? O sea, contrario a las ideas dominantes de que eran puramente mecánicas, o sea, ya había un avance matemático y un gran avance matemático y mecánico de los procesos naturales, los procesos de la naturaleza, pero pues no explicaban cómo surgían las cosas, o sea, la mecánica de Newton y otras tipo de ideas que dominaban pues te explicaban por qué se movían, bueno, cómo se movían los planetas, cómo se movían los cuerpos y cómo se movía en general la materia, pero pues no podían explicar ni explicaban cómo habían surgido o por qué hacían eso, o sea, por qué los planetas giran. O sea, no puede decir, pues giran y se explica y no necesitas ya a Dios. O sea, la ciencia en ese punto era materialista, sí, pero también era mecanicista, o sea, su punto de partida no era algo que tuviera importancia. Sea, simplemente los planetas giraban alrededor del Sol y pues como llegaron ahí, pues no era un problema que se tuviera en cuenta, pero con Kant, pues vemos que ya tiene un comienzo y después la elaboración de Laplace, pues ya formula bien este movimiento. Entonces Kant y Laplace dan como el primer toque, ¿no? O sea, ahora sí el verdadero primer impulso al pensamiento científico. Entonces Engels nos va explicando esta parte, ¿no? O sea, que el avance científico que se había producido, pues era importante. O sea, finalmente la ciencia en su esencia, pues es materialista. O sea, tiene que enfocar los procesos en su propia dinámica. O sea, no puede estarse buscando la causa en un mundo alterno o paralelo existente más allá de la propia materia. Entonces la ciencia tiene que ser idealista. Pero la ciencia en ese punto tenía esa contradicción porque dependía de ese primer impulso, o sea, sacaba a Dios por la puerta y se metía por la ventana porque el primer impulso tenía que venir de algún lado. ¿De dónde? Entonces, la explicación de Kant y Laplace pues ya da un inicio, ¿no? Es un primer
comienzo de una explicación realmente materialista de la naturaleza. Entonces, ese es el panorama, digamos, más o menos al fines del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. O sea, tenemos, por ejemplo, especies y pues ya tenemos una gran recolección de datos, ¿no? O sea, ahí se empiezan a elaborar tablas donde se explica, pues tenemos tantas especies de hormigas y son así, tantos simios, tantos felinos, árboles, plantas, flores, frutas, etcétera. Pero pues ahí también es la cuestión, dice Engels, pues es que pues, ahí están, ¿no? Pero no hay ni había ni podía haber todavía una explicación de cómo surgieron las especies. O sea, simplemente estaban ahí, entonces, ¿cómo podía haber ciencia o cómo podía progresar la ciencia con una concepción mecánica? O sea, si había gatos hoy, hay gatos hoy, pues ahí surgieron y pues da igual si le pones un creador como Dios, ¿no? O si surgieron quién sabe de dónde, como generación espontánea que había, que todavía se consideraba. Entonces llegan las ideas de los grandes naturalistas hasta llegar a Darwin, o sea, Linneo, Lamarck, etcétera, y llegamos a Darwin y la generación de las especies. Digo, también las teorías no se quedan ahí, ¿no? O sea, a partir de Darwin pues, ha habido una revisión de la cuestión de cómo evolucionaron las especies. Y entonces se mueve también, ¿no? El pensamiento científico se va moviendo de posiciones idealistas, o sea, del dominio de la escolástica, del puro raciocinio idealista, al materialismo, pero el primer movimiento es mecanicista. O sea, lo vemos también, nos menciona Engels, en la geología, ¿no? O sea, sí están los continentes y ya, ¿no? O sea, no hay más que los límites que conocemos, los límites geográficos y geológicos. Pero también se avanzó, o sea, también la ciencia entonces pasa ya no solamente se queda en cuestiones mecánicas, ¿no? De que, pues ya está así, hay que explicar cómo se mueve y tan tan. Entonces la ciencia no solo puede ser mecanicista, o sea, el siguiente paso, el siguiente gran salto es ser dialéctico, considerar el movimiento, considerar el origen, o sea, el origen de los procesos naturales. Y también en geología, pues se encontró la deriva continental, se encontró todos estos procesos de formación de los suelos, etcétera, a través, por ejemplo, de los fósiles, las distintas capas geológicas, etcétera. Y entonces hubo grandes avances del pensamiento, o sea, el pensamiento científico, me refiero, que fueron, digamos, arduamente adoptando posiciones móviles, no mecanicistas, sino dialécticas, etcétera. Pero, digamos, también nos comenta Engels, ¿no? Esto no se hizo sin contradicciones, no se hizo sin un gran esfuerzo, ¿no? O sea, a veces los científicos, dice, pues van por aquí, por allá, ¿no? Dando tumbos y haciendo muchísimo, gastando muchísimo esfuerzo para aceptar, ¿no? Digamos, determinados hechos. Cuando, dice Engels, también si supieran filosofía, pues habrían ahorrado una gran cantidad de experimentos y ideas huecas que llevan a callejones sin salida. Y eso es bien cierto, o sea, la ciencia, o sea, no es por sí misma dialéctica, bueno, más bien los científicos no son por sí mismos dialécticos, pero al enfrentarse con el objeto de estudio en la naturaleza, pues se tienen que hacer dialécticos, así sea de manera limitada y pues no muy esbozada, ¿no? No muy teórica, por decirlo así. Entonces estos esfuerzos pues llevan o sea, toda la cantidad de material reunido, el avance de la ciencia, pues para Marx y Engels tiene que tener su correlato, ¿no? Tiene que expresarse también en la cuestión de la filosofía, o sea, no solamente se trata de acumular, que la ciencia no solo se trata de acumular datos y explicar los procesos visibles, ¿no? Sino el origen de estos procesos, es decir, se hace necesaria, para tener ciencia se hace necesario el pensamiento dialéctico, o sea, se exprese teóricamente o no. Pero ellos al enfrentar, digamos, su objeto, porque volvemos a la primera parte, su objeto de ellos pues no es directamente la química, la física o las matemáticas superiores o la geología, ¿no? O sea, el objeto de Marx y Engels es finalmente la revolución. Entonces, ya están ellos, Marx y Engels, digamos, están en un punto bastante apropiado, que es el paso del idealismo, o sea, del predominio del idealismo en el campo del conocimiento
a una nueva forma del materialismo, ¿no? Que es el mecanicista y que está pasando aceleradamente a posiciones dialécticas, porque es lo que se necesita para comprender los procesos en el marco de la ciencia. Está, digamos, avanzando a pasos agigantados en la primera mitad del siglo XIX. Y entonces ellos lo que hacen es ven, o sea, los avances que significaban por un lado Kant y por otro lado Hegel. O sea, Hegel con su doctrina del desarrollo, que sin embargo está limitada a las cuestiones del pensamiento y pues muy limitada en el campo de la sociedad, pues tiene que, como dicen ellos, ponerse de cabeza, ¿no? Más bien al revés, no tiene que estar de cabeza y tiene que ponerse sobre sus pies, la dialéctica. Y el materialismo pues tiene que ser el fundamento de la ciencia, o sea, no puede haber una ciencia idealista per se, pero para que pueda avanzar también en el campo de la revolución, pues la ciencia tiene que ser explícitamente materialista y dialéctica. A lo mejor eso ha generado un montón de equívocos en muchos terrenos porque se considera que Marx y Engels lo que están haciendo es fundar una filosofía así nada más, o sea, una nueva corriente filosófica, ¿no? Como podría ser el kantismo, el hegelianismo, cualquier otra doctrina, ¿no? O sea, se considera normalmente que Marx y Engels están haciendo este proceso, ¿no? Ah, pues fundo mi corriente filosófica y aquí estoy explicando los procesos de la naturaleza, del ser, del ente, de la especie, de lo que sea. Lo que están haciendo ellos, más bien, están limpiando un poco el panorama de la teoría del conocimiento, o sea, porque ellos están enfocando, como están enfocándose como su objeto la revolución social. Entonces, para tener, digamos, desbrozado el aspecto teórico de la revolución social por lo que querían hacer, entonces necesitan fundamentar precisamente la parte del por qué el conocimiento de la sociedad es una ciencia. O sea, puede ser una ciencia. ¿Y por qué puede ser una ciencia? Es una pregunta que no se puede responder así, al azar, ¿no? Se tiene que haber una fundamentación de qué es la ciencia, o sea, o cuáles son los fundamentos de la ciencia y por qué es. Si la ciencia de las naturaleza es materialista y debe ser dialéctica, pues también la ciencia de la sociedad tiene que ser materialista y tiene que ser dialéctica. Entonces, a lo mejor es una necesidad que en la química, pues se puede ir, digamos, solventando con el avance, digamos, del aparato científico. O sea, los científicos se meten al laboratorio y están ahí trabajando. Pero un científico social que está trabajando por la revolución, pues tiene que limpiar, digamos, un poco la parte de la teoría del conocimiento, o sea, del conocimiento de la sociedad. Tiene que fundamentarlo, digamos, de esa manera. Y entonces no es que haya una dialéctica de la sociedad y una dialéctica para los procesos naturales. O sea, en realidad, todo, digamos, la dialéctica es un todo. ¿Por qué? Porque finalmente la dialéctica o el materialismo y la dialéctica, el materialismo dialéctico, perdón, pues se refiere a la realidad, o sea, los procesos de la realidad, a la materia objetiva, materia entendida como un proceso objetivo. Y entonces ahí, digamos, ya tenemos los fundamentos de la posición de Marx y Engels frente al conocimiento. O sea, ellos parten del hecho de que la realidad tiene múltiples, digamos, manifestaciones. O sea, la materia se desarrolla, la materia está en constante movimiento, en constante cambio. Entonces, al irse transformando, al pasar de una forma a otra, genera nuevas formas de movimiento. O sea, no es como que la sociedad esté en una especie de apartado de la materia y la vida biológica y química pues esté como en otro. O sea, como que tengan dinámicas diferentes. Eso ya de entrada es absurdo. O sea, nos devuelve, o sea, sería como regresar al idealismo, o sea, digamos, dar de golpe, pasar al idealismo, o sea, dejar la esfera social como una materia diferente de la materia, digamos, que conforma los fenómenos físicos y biológicos, pues es volver al idealismo, porque entonces tenemos que la naturaleza de la sociedad, pues es otra naturaleza, y quién rige ahí, o sea, si no es un dios, fuera de este mundo, pues entonces a lo mejor el ser humano es un dios, ¿no? Que crea esa realidad y vive en ella. Entonces tiene que haber una ligazón
entre los procesos de la naturaleza y los procesos de la sociedad. Y ahí vamos al proceso del origen, ¿no? O sea, nos vamos precisamente a la cuestión de los orígenes, los distintos orígenes de las formas de movimiento de la materia. Y estos movimientos de la materia son vastos, ¿no? Son pues correctamente infinitos, ¿no? O sea, el primero, pues tenemos el micromundo, ¿no? O sea, el primer, digamos, bueno, primera forma de movimiento de la materia con la que tenemos, digamos, conocimiento, pues es el micromundo, o sea, los fenómenos de los electrones, de los protones, de las subpartículas. Y todas estas partículas, o también llamadas partículas fundamentales, pues son la base de la química, o sea, los procesos que llamamos químicos y físicos. Y estos procesos, por ejemplo, constituyen la realidad del universo que conocemos, pero la materia no se queda ahí, ¿no? O sea, la materia se organiza. O sea, los cambios que puede sufrir la materia son de desplazamiento, o sea, del cambio de posición en el espacio-tiempo, pero también organización, ¿no? Finalmente las subpartículas se organizan, es decir, se combinan, se separan, pueden formar cuerpos más grandes. Y ahí entramos en una serie de procesos que conduce a la formación incluso de planetas, ¿no? Incluso de todo lo que podemos sentir, tocar, etcétera. O cosas tan lejanas, ¿no? Como materia oscura, etcétera, ¿no? Todos estos procesos de radiación. Y las formas, digamos, más cercanas, ha surgido una forma de organización peculiar, ¿no? De nuestro planeta. O sea, son los procesos biológicos, o sea, de las formas de sus partículas fundamentales, a la formación, digamos, de este entorno de planetas, cuerpos celestes, radiaciones, etcétera, pues surgió otra forma de organización de la materia, que pues hoy llamamos, o comúnmente denominamos como biológico, ¿no? O sea, la vida. O sea, la vida tiene una base química y física incontestable, ¿no? O sea, esa parte ya es incontestable con el avance de la ciencia. En el pensamiento idealista, pues la vida se atribuye a un creador. O sea, eso es innegable también, ¿no? O sea, ellos lo atribuyen a un creador que imbuye la vida en esta materia. Pero bueno, esa es una respuesta desde el idealismo, desde la religión. Mientras que el materialismo considera que una determinada organización de la materia, pues condujo a otra forma de organización que se llama vida. Y la vida creó una nueva forma de vida que es la vida sensible, o sea, o digamos semiautónoma, ¿no? Por decir así, el cerebro pensante. Y no me refiero solamente al cerebro humano, ¿no? O sea, la materia que, digamos, percibe, digamos, el entorno y se posiciona, digamos, de manera semiautónoma frente a la vida, que es el pensamiento, pues está presente ya en los animales sobre todo, ¿no? Las plantas tienen cierta sensibilidad, ¿no? O sea, tampoco se trata de cerrar, ¿no? O sea, las fronteras existen, pero no, a veces no son tan, claras, ¿no? Entonces hay cierta sensibilidad en las plantas, pero por ejemplo la sensibilidad de los animales, pues es mucho más desarrollada, o sea, es una nueva forma de percepción. Y los animales y las plantas proceden de seres o microorganismos que ya portaban la vida, pero todavía su sensibilidad era mucho más, digamos, rudimentaria. Entonces, la sensibilidad ya más elaborada, sobre todo en los cerebros de los mamíferos, digo, hay cerebros de los insectos, en los peces, en las aves, etcétera, pero en los mamíferos y en particular en nuestra especie, en los mamíferos, bueno, y en nuestro entorno de los simios, pues la sensibilidad no solo se quedó ahí, ¿no? En la percepción y la interacción con el medio ambiente, sino que creó el pensamiento abstracto. Entonces, el pensamiento abstracto, pues es una forma de desarrollo de la materia. La materia en permanente cambio, o sea, por sí misma, sin necesidad de un mundo secundario, alterno, más allá, pues a través de su propio desarrollo y cambio, condujo al pensamiento abstracto, es decir, al pensamiento que nosotros desarrollamos como seres humanos. Incluso sobre la base, digamos, del cerebro de los homínidos, homíninos, etcétera, pues el cerebro humano tiene esa particularidad, ¿no? De generar conceptos, generar este pensamiento abstracto que, digamos, elabora las ideas, no solamente se queda en
incluso en generar ideas sobre alguna cuestión, sino que sobre las ideas puede generar otras ideas. Se puede elaborarlas, puede proyectar, puede, digamos, elaborar un concepto y desarrollar las consecuencias de este concepto en términos puramente, de pensamiento, puramente, racionales. Esta capacidad de raciocinio, pues, es, propia del ser humano. Entonces, el cerebro humano y su forma de pensar, pues, son un desarrollo de la materia. En resumidas cuentas, es una forma de desarrollo de la materia. O sea, la materia que está en permanente cambio y transformación condujo a esto. Entonces, el pensamiento humano digamos, el desarrollo de los seres humanos es la base, digamos, de su asociación. Los animales también conocen ciertas formas de sociedad, o sea, a veces muy avanzadas, ¿no? No solamente formas superiores de seres vivos, ¿no? Incluso, por ejemplo, las hormigas con un cerebro rudimentario, pues son capaces de crear organismos muy grandes a partir de muchos individuos, las termitas, las abejas. Pero el ser humano, para construir su sociedad, pues elaboró una práctica concreta que es el trabajo. O sea, la sociedad humana descansa en el trabajo, es decir, en proyectar su actividad, crear herramientas adecuadas y llevarla a cabo. O sea, el trabajo humano conforma, digamos, un determinado tipo de organización que es la sociedad. Y entonces Marx y Engels se proponen precisamente elaborar, digamos, esta teoría para la revolución, o sea, para el cambio de la sociedad, para el cambio de esta forma de movimiento de la materia, que es la sociedad humana, en la cual el ser humano vive y sufre. Entonces, no es gratuito por eso que Marx y Engels trabajaran intensamente sobre las bases de la teoría del conocimiento, porque si se trataba de fundamentar una ciencia del cambio en la esfera de la sociedad humana, o sea, la sociedad conformada por seres humanos, pues había que fundamentar toda esta parte, ¿no? O sea, mucha de la crítica que ya iban a tener, pues era que los fundamentos del conocimiento de la sociedad, pues no tenían, no podían inclusive llegar a ser ni materialistas ni dialécticos, que tenían que ser idealistas, ¿no? Es decir, que las ideas de Estado, que las ideas del ser humano, muchos defendían que pues tenían que ser enteramente idealistas, o sea, que había que estar viendo la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, en un caso muy extremo. O que, por ejemplo, no se podía conocer, que la sociedad humana es intrínsecamente imposible de conocer, o sea, esa también era una posición sobre la sociedad. Es decir, se sostenían frente al estudio o conocimiento de la sociedad posiciones idealistas, posiciones materialistas, pero metafísicas, o ya de plano se decía que era imposible de conocer. Entonces había que elaborarlo. Por eso se surgió el materialismo dialéctico, porque precisamente es esta necesidad de Marx y Engels de tener, digamos, esa base de sus concepciones, o tener esa concepción materialista dialéctica en la base de la tarea que iban a emprender para comprender la sociedad humana. Obviamente ellos no hablaron de materialismo dialéctico, no le dieron ese nombre. Ellos hablaban de la concepción dialéctica o nuestra dialéctica, ¿no? Decía Marx, pero eso se entiende perfectamente. Pues, ¿quiénes eran los materialistas dialécticos de su época? Pues uno se llamaba Engels y otro se llamaba Marx. O sea, no había todavía un movimiento de masas así enorme, gigantesco, que digamos, conformar o necesitar a esa, digamos, formulación de conceptos o de nombres más bien, tan precisos, ¿no? Eso ya vino después, cuando el movimiento de los trabajadores siguió avanzando en el siglo XIX y se formaron partidos, círculos, muchas personas, digamos, se interesaron por estas ideas, pues ya apareció el nombre materialismo dialéctico. O sea, ya era como que más necesario tener darle nombre al concepto para que lo tuviera más gente y pudiera, digamos, saber de qué se estaba hablando. Pero al principio era así, o sea, básicamente era la dialéctica de Marx y Engels, ¿no? O la concepción materialista, o no sé, el materialismo, la dialéctica, tenía como varios nombres. Entonces, también al principio, digamos, Marx y Engels trabajaron estas ideas materialistas dialécticas
Y pues hubo como ciertas pausas, o sea, elaboran muchos textos al respecto, pero a la hora de, digamos, publicarlos, pues ya tuvieron problemas editoriales. Muchos de estos textos que después se llamaron o se conocieron como la ideología alemana, pues se quedaron ahí, o sea, ellos ya, como dice Marx en la contribución de 1859, pues ya ajustamos nuestros puntos de vista con la filosofía, pues ahí se quedó, ¿no? O sea, nos dedicamos, o sea, ya se dedicaron a la siguiente parte, ¿no? O sea, elaborar la crítica de la economía política. O sea, y hicieron trabajos de análisis del proceso revolucionario. Porque, ojo, o sea, Marx, por ejemplo, se dedicó más a la crítica de la economía política, pero no solamente, también hizo análisis histórico. O sea, a la vez que elaboraba el Capital, elaboró también el 18 Brumario. O sea, juntos Marx y Engels elaboraron el manifiesto. Y después analizaron el proceso revolucionario en Francia en 1871, o sea, en la Comuna de París. Entonces, esta labor, pues, digamos, dejó un poco de lado o parecía que iba a dejar un poco de lado la cuestión de la naturaleza, y sin embargo, Engels, como parte de este equipo de trabajo, pues acomete también la parte de la naturaleza, o sea, elaborar hasta cierto punto con los datos que tenían del avance de la ciencia, seguir elaborando las ideas dialécticas materialistas para afrontar los avances de la ciencia que iban ocurriendo. Y entonces Engels, pues se dedicó a estudiar esta parte, mientras Marx, digamos, estudiaba más hacia la crítica de la economía política, pues Engels estudiaba algunos temas, ¿no? O sea, de dialéctica de la naturaleza. Y pero esa obra quedó, bueno, era digamos, un gran plan, ¿no? Que no se llegó a publicar. Lo que sí se publicó fue la crítica a las ideas de Düring. O sea, Düring era un académico, fundamentalmente un académico alemán, que pues empezó a como crear una especie o intentó crear como una especie de secta pues sí, gente que llamaríamos hoy de izquierda, socialistas, pero de una manera muy particular. O sea, él se proclamó como digamos, el que tenía la verdad, ¿no? Del socialismo, de la democracia, del futuro socialista de la humanidad, y empezó a exponer un montón de ideas que pues no se correspondían, ¿no? Con lo que Marx y Engels estaban trabajando. O sea, ellos no iban como en el sentido de elaborar todavía estas ideas, porque o sea, no estaba, digamos, en su objetivo, digamos, del trabajo que estaban haciendo, pero el hecho fue que Düring pues, estaba teniendo cierto impacto en los círculos políticos del Partido Obrero Alemán. Y por ejemplo, tendría un alumno destacado, o sea, el mismísimo Bernstein. O sea, Bernstein va a encabezar incluso una revisión de los conceptos de Marx y Engels a la muerte de Engels. Pero bueno, esa es otra historia un poco. Entonces, pero sí, se hace necesario que Marx y Engels pues le pongan un hasta aquí a Düring, ¿no? O sea, según él estaba renovando el socialismo y poniéndolo, digamos, en verdaderas bases, ¿no? Y entonces Engels dice pues dice incluso en la obra, ¿no? Que lo hace un poco a disgusto, ¿no? Porque pues tenían muchas actividades y ocupaciones, y pues tenían que ocuparse pues ahora sí que de poner de nuevo en orden, ¿no? Todo este tipo de cuestiones sobre la física, las matemáticas. Y entonces escribe el Anti-Düring. Ojo, el Anti-Düring sí se publicó, y se publicó en vida de Marx, por lo que hay que tener en cuenta lo que muchos críticos dicen, ¿no? Muchos críticos dicen, no, pues es que el Anti-Düring son las posiciones de Engels. Pues sí, de Engels y también de Marx. Marx elabora la parte de crítica de economía política del Anti-Düring, y pues son las concepciones que ambos venían sosteniendo desde bastantes años atrás. Estamos hablando aquí de los 1870, y Marx y Engels ya tenían bastantes años de colaborar, o sea, unos casi 30 años, 20, 30 años de colaboración. Entonces, el Anti-Düring no son solo las ideas de Engels, son las ideas de este equipo de trabajo que conformaron Marx y Engels para enfrentar lo que Düring estaba haciendo en el movimiento obrero. O sea, tampoco estamos hablando de una obra académica, no es por ir a refutar a cualquier académico que lanzaba ideas novedosas, ¿no? Sino por la mella que estaba creando en las bases materialistas y dialécticas que ellos estaban buscando extender en el movimiento obrero. Lo que pasa es que Marx y Engels no querían llegar a los obreros así como diciéndoles, miren, estas son las tablas de la ley del materialismo dialéctico. No, lo que ellos querían es llegar con el capital.
O sea, querían que el capital se convirtiera, no en la Biblia, ojo, sino en el manual, ¿no? O sea, en la base de la política del movimiento obrero alemán y europeo y mundial. Entonces, eso es lo que ellos querían aportarles, o sea, obras como El Capital, obras como El 18 Brumario, obras como la Guerra Civil en Francia. Entonces, toda esta parte, digamos, era un poco la idea, ¿no? Era un poco la línea de trabajo. Pero se veían obligados, ellos se sintieron obligados a exponer, digamos, de esta manera las ideas materialistas y dialécticas, porque pues, el surgimiento de un Düring y otros, pues ya estaba haciendo lo necesario. Entonces eso se va a repetir un poco con materialismo y empiriocriticismo de Lenin, o sea, algunas décadas después. O sea, Lenin no escribió este libro de dialéctica materialista porque se tratara de pues, nada más así como un ejercicio académico, o sea, fue una cuestión política debido a que había marxistas, incluso bolcheviques, como Bogdanov y otros, que estaban pues, regresando al idealismo, o sea, prácticamente regresando al idealismo a través del kantismo, o sea, ¿por qué lo hacían? Porque en esa época hubo una gran revolución de la ciencia, o sea, en la época de un poco estaba surgiendo una revolución por los descubrimientos en torno al átomo. O sea, están desarrollando los grandes experimentos sobre la división del átomo. Entonces, a principios del siglo XX. Entonces, eso estaba causando en las filas, incluso entre los bolcheviques, una división en torno a cuestiones de teoría del conocimiento. Entonces, Lenin, pues un poco entre molesto y pues necesitado de una respuesta, pues se puso a estudiar a Kant, a Hume, a Hegel de nuevo, a Marx, Engels obviamente, y pues dar una respuesta a la emergencia de esta revisión del marxismo por parte de los empiriocriticistas, como se llamaba. Entonces esto pasó con Engels y con Marx en vida, o sea, con Düring y su secta. Entonces eso hace necesario muchas veces hacer explícito las leyes del materialismo dialéctico, representar el materialismo dialéctico como la doctrina del movimiento de la materia y su cambio y transformación permanentes. El hecho de que la materia se autoorganiza, la materia tiene los fundamentos de su movimiento dentro de la propia materia. Los distintas partes de los sistemas que conforman la materia existente se rigen por leyes, pero leyes propias de su movimiento, o sea, con fundamento en sus propias formas de movimiento. O sea, las leyes de la mecánica clásica, las leyes de la mecánica cuántica, incluso las cosas muy modernas, ¿no? Teoría del caos y todo eso, pues no son leyes impuestas en el sentido de que las impuso no una inteligencia siquiera externa, ¿no? Ni siquiera un ser externo, ¿no? Sino que son propias internas de la materia, o sea, internas de los propios sistemas que conforman la materia. Y el proceso de conocimiento, que es lo que ocupa la dialéctica materialista, es que el conocimiento puede avanzar hacia la esencia que está detrás de los fenómenos, a diferencia de lo que decía Kant. Nosotros podemos conocer las leyes de movimiento de la materia. O sea, que no significa que ya las conozcamos o que haya una posición filosófica que de antemano ya nos diga qué va a constituir, ¿no? La ley. O sea, esa se determina a través de un arduo proceso de descubrimiento científico, de elaboración científica. O sea, es un proceso de elaborar teorías, ponerlas a prueba, realizar la crítica de las teorías, de los instrumentos de conocimiento, de los experimentos, de los resultados, ¿no? O sea, porque la ciencia no se queda en que obtener un resultado que valida una teoría, ¿no? Sino absolutar una crítica, tanto la teoría como el resultado. Una constante revisión de los resultados del aparato de conocimiento, del proceso de conocimiento. Y esto no se puede hacer, o sea, el método científico, pues no se puede existir sin una posición materialista y dialéctica. O sea, un materialismo mecanicista, pues simplemente no puede, no tiene la manera de comprender más que una parte del movimiento de la materia. O sea, lo que es cíclico, lo que es repetitivo. O sea, el materialismo metafísico pues no puede comprender estos movimientos en espiral, ¿no? No como la mecánica cuántica o la teoría del caos, etcétera.
Y pues el idealismo ya ni hablemos, ¿no? O sea, sacar las leyes de la propia materia y colocarlas quién sabe dónde, o sea, sí, en el cielo, en el otro mundo, donde ustedes quieran, pues ya ni siquiera es científico, ¿no? Ya nos regresa a la escolástica, nos regresa a tratar de descubrir los pensamientos de Dios, no sé, o del nuestro yo, pequeño Dios interior o lo que sea. Entonces, esa es, digamos, un poco la cuestión que se plantea Engels. Lo que me interesa, sobre todo, que se lleven es esta parte, o sea, la dialéctica que es esta doctrina del movimiento, del permanente cambio de la materia, también la posibilidad del progreso, pero el progreso hay que entenderlo también como movimiento, en tanto movimiento hay que entenderlo, pues no necesariamente como un ascenso y menos un ascenso lineal, ¿no? Un ascenso permanente. Eso también lo menciona Engels, a lo largo del anti-Düring y la dialéctica de la naturaleza. O sea, no todo cambio es para progresar, o sea, también hay cambios en reversa, ¿no? O sea, los sistemas pueden descomponerse, descomposición, hablamos de una descomposición interna, ¿no? Finalmente, el movimiento de la materia está condicionado por contrarios, o sea, los famosos, la ley de unidad y lucha de los contrarios. O sea, la lucha de los contrarios puede conducir a que el proceso se transforme y evolucione de una forma superior. O sea, el electrón y el protón y el neutrón se unieron y pues sí progresó, ¿no? O sea, conformó grandes cuerpos, el macrouniverso, digamos. Pues ahí lo hubo, pero de antemano no se puede decir que se puede producir o no. O sea, no sabemos, y esto ya es nada más por dar un ejemplo, no estoy hablando de nada, ninguna cuestión real. No sabemos si, por ejemplo, algún campo diferente que hubiera saboteado la formación de moléculas o de grandes cuerpos, y pues este universo se hubiera desorganizado, pues no hubiera habido ese progreso, o sea, si hubiera habido un retroceso. Y tampoco el progreso debe entenderse como algo así como ascendente y que nos lleva a una meta luminosa y despojada de contradicciones. El progreso significa que se pasa de un tipo de contradicción a otra, pero se conserva algo de la anterior, algo de la anterior contradicción. Y entonces esta nueva contradicción puede dar paso a nuevas formas de movimiento. Ese es el progreso entendido de manera materialista dialéctica. A lo mejor en una cuestión social estamos más familiarizados, ¿no? Quienes nos interesamos por el marxismo, pues vemos, por ejemplo, el progreso de la sociedad feudal a la capitalista, que por ejemplo era algo que interesaba mucho a Marx y Engels por la lucha revolucionaria. Es decir, las contradicciones del feudalismo, pues llegan a un punto de pues, crisis y descomposición, y el cambio fue, digamos, esta transformación a la sociedad capitalista. ¿Se conservó algo? Pues sí, se conservó muchas cosas, ¿no? De la sociedad feudal, pero en general pues hubo un progreso. Ahora, bueno, y volvió a este progreso de la sociedad feudal a la capitalista, pues no, no tuvo nada que ver con las famosas libertad, igualdad, fraternidad. Más bien tuvimos nuevas formas de opresión también, ¿no? O sea, a la par de los derechos del ciudadano, o como decían en ese entonces, los derechos del hombre, pues tuvimos nuevas formas de opresión que nadie imaginaba, ¿no? Entonces, no hay que confundir el progreso desde el punto de vista materialista dialéctico con la jauja, ¿no? O el bienestar o el paso a algo mejor, ¿no? Eso ya depende de otras circunstancias, ¿no? O sea, de cómo observamos el mismo proceso, ¿no? Como sujetos de estos procesos, de estos movimientos. Entonces, eso es importante que se lo lleven, esta noción del cambio del movimiento como la base del materialismo dialéctico y la necesidad, digamos, de esta concepción para tener un proceso de conocimiento científico, de conocimiento verdadero de la esencia de los procesos, porque los procesos siempre son múltiples, ojo, o sea, los procesos en la realidad son múltiples, no, un proceso no es único. Siempre hay muchísimos procesos involucrados en cada cuerpo de la materia, en cada parte, en cada sistema. Pero para tener conocimiento científico tenemos que buscar el proceso que define el cambio en ese proceso. O sea, perdón, para definir ese proceso tenés que definir el tipo de movimiento que lo, digamos, representa mejor. Entonces eso también es una labor científica. Digo, también hay muchas tendencias y revisiones, ¿no? De esta concepción materialista dialéctica.
Y pues he estado revisando, por ejemplo, cierta crítica que se hace desde la filosofía de la liberación, ¿no? A esta posición, digamos, de Marx y Engels acerca del sujeto y el objeto, ¿no? Y la posibilidad de conocer. Pero digamos, un poco el problema es de esta filosofía es que, y de otras, ¿no? No me refiero a ella, digamos, yo me lo pondría en ese sentido de que la filosofía de la liberación es el Düring de América Latina en este momento. Es como la revisión de Bogdanov o la revisión de Düring. Porque el problema es que nos quieren regresar sin, no sé si es, bueno, creo que es una cuestión política que quieren retrotraer el marxismo, ni siquiera el marxismo, más bien se oponen al marxismo para llevar los principios de Marx y Engels a un terreno hacia atrás, o sea, hacia la filosofía. Es decir, en vez de la ciencia, convertirlo en una doctrina filosófica. Y eso pues es un tema, ¿no? O sea, desde luego que se puede hacer una crítica y pues se ha hecho, ¿no? En parte en el desarrollo, pero cambiar los fundamentos del conocimiento científico o cuestionarlos en el sentido mismo de que existan o que el marxismo sea una variante del pensamiento eurocéntrico, como le llaman. O sea, designar el método científico como eurocéntrico y por tanto el marxismo como una forma de pensamiento eurocéntrico, como le llaman la modernidad es por sí mismo, pues es una revisión, pero es una revisión en el sentido retrógrado, porque precisamente el conocimiento científico tiene una de sus características que es su universalidad. O sea, la materia es la misma materia aquí en Francia, o sea, la materia es la misma aquí en Rusia. Eso no quiere decir que sean exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a los suelos, pues los suelos y los climas de Francia son diferentes a los de México, ¿no? O los de Rusia o los de China. Pero el aparato científico para conocerlo tiene las mismas bases nociológicas, las mismas bases de la teoría del conocimiento. Eso no quiere decir que debamos copiar todas las metodologías que se usan, por ejemplo, en el conocimiento del clima. A lo mejor debemos adaptarlos, o sea, debemos considerar, por ejemplo, la altitud, la humedad, debemos considerar un montón de cosas diferentes. Pero eso no quiere decir que los fundamentos mismos, menos aún los de la teoría del conocimiento, tengan que variar o deban variar por esa situación. Entonces, ellas dicen, por ejemplo, que que el hecho de considerar el enfoque del conocimiento como sujeto y objeto, en el marxismo es equivalente al de la modernidad, o sea, es parte de la modernidad y por tanto, pues hay que refundarlo desde ¿cómo le llaman? La periferia. Bueno, aquí hay que indicar también una cosa que esta parte, primero la modernidad también hay que definirlo, o sea, Marx y Engels no hablan de la modernidad, o sea, en el sentido, hablan del capitalismo. Primero, el capitalismo no era solamente un régimen económico, o sea, ni Marx ni Engels ni los marxistas posteriores nadie consideró que el régimen capitalista solo era económico, es un régimen social, es un modo de producción y eso involucra muchas cosas. Segunda, el hecho de que sea un sujeto y un objeto para el marxismo en general no significa que el sujeto, o sea, nosotros no nosotros en cuestión concreta, sino nosotros como agentes de la ciencia o como, digamos, conocedores, no significa que estemos despojados de historia. O sea, como mencionaba en otro curso de esta misma taller, tenemos un desarrollo también histórico como parte de la materia. No llegamos a ser sujetos, así nada más como en acto de prestidigitación. Llegamos a ser sujetos que conocen por un proceso histórico, también se los mencionaba al comienzo. O sea, nuestros órganos sensoriales se desarrollaron en un proceso histórico de la materia. Nuestro pensamiento abstracto y nuestro sistema nervioso es producto del desarrollo de la materia. Es decir, somos, digamos, sistemas materiales frente al proceso de desarrollo de la propia materia. O sea, no venimos de fuera ni nuestra inteligencia viene de fuera.
O sea, en ese sentido, las categorías de sujeto y objeto conservan su validez siempre que tomamos en cuenta esta parte, ¿no? Que el sujeto es también materia y desarrolla sus capacidades y su configuración la desarrolla precisamente como parte del desarrollo de la misma materia. Es decir, no hay dos materias. O sea, toda la materia que conforma el universo es materia y lo es en el sentido de que es objetiva. O sea, existe independientemente del sujeto. ¿Qué quiere decir que existe independientemente del sujeto? Pues digamos, los procesos naturales no necesitan quien los esté, digamos, absorbiendo o percibiendo, ¿no? Existen independientemente. Y nosotros como procesos naturales también existimos objetivamente. O sea, somos sistemas materiales y tampoco nos limitamos solamente a un aspecto, ¿no? O sea, somos en ese sentido objetos concretos. O sea, el sujeto es un objeto concreto también. Lo que dicen es que, por ejemplo, los sujetos tienen una posición depredadora, o sea, que dicen que es como ponerse en un plan depredador frente al objeto, ¿no? Que es como inanimado. De alguna manera sí, puede ser, porque finalmente aprovechamos como formas de vida, por ejemplo, la energía, ¿no? Y la energía como tantos seres, pues digamos, vivos, la aprovechamos de otros seres vivos, ¿no? Y en última instancia de las plantas, y las plantas lo toman de la energía del sol, etcétera. Pero digamos, ya sería como irnos para otro lado, ¿no? Sería como desviar con algo accesorio el hecho mismo de la de teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento se refiere precisamente a la capacidad que tiene el ser humano de conocer. Y ya no solo de conocer, sino, o sea, sino de conocer científicamente. Por ejemplo, dicen también que de lo que se trata es de ver salir de esta parte, ¿no? Del conocer el sujeto concreto, lo concreto. Sí, pero si nosotros nos enfocáramos en lo concreto, estaríamos regresándonos un poco a Kant. Ese es también el problema. Yo creo que también hay en esta variante del posmodernismo que se llama filosofía de la liberación, hay un problema porque si nosotros nos vamos a lo concreto, así digamos de antemano, ¿cómo podemos decir que estamos conociendo algo? Que eso me interesa que ustedes hagan también la pregunta. O sea, yo tengo un objeto que quiero estudiar y este objeto puede ser cualquier cosa de la realidad, un electrón, un animal, un mineral, un planeta. Si yo empiezo de alguna manera por lo concreto, pues esto tiene tantas connotaciones, tiene tantas formas de movimiento, involucra tantos niveles de organización de la materia, que lo que voy a percibir de entrada, pues son fenómenos. O sea, ¿cómo puedo yo absorber, por decirlo así, todo lo que conforma esa concreción? Pues estoy haciendo la cuestión de la cosa en sí, ¿no? O sea, no se puede. Lo que tengo que hacer es buscar las contradicciones. O sea, tengo que buscar las contradicciones, o sea, las formas de movimiento y estudiar su desarrollo de principio a fin, o sea, abstraer, tengo que hacer una abstracción de esa concreción para encontrar las leyes y determinar cuáles son las leyes fundamentales que rigen ese proceso. ¿Y qué creen? Pues ya estamos haciendo ciencia. Entonces sería interesante revisar, ¿no? O sea, por qué el proceso científico y el sujeto objeto no es como, digamos, el camino correcto, ¿no? O el camino del conocimiento, o sea, el conocimiento científico. Entonces, lo que dice Marx, Engels y los marxistas es, este objeto es concreto se puede conocer, sí, pero en una sucesión infinita de procesos de conocimientos científicos, de aproximaciones sucesivas a la esencia. No quiere decir que de antemano ya podemos conocer algo, nada más porque nos le quedemos viendo. O sea, conocer es irse aproximando sucesivamente a estas contradicciones fundamentales, es irse aproximando al objeto desde su origen hasta su desenlace, ir elaborando toda esta parte y eso es un proceso también de abstracción, no solamente de abstracción, pero también de abstracción. Entonces,
hay que revisar esta parte de la crítica. Digo, hay otras críticas también por ejemplo, a la filosofía de la liberación. Algunas hay bastante burdas de sus cuestionamientos. Estaba viendo, por ejemplo, un video de Katia Colmenares. He hecho un par de videos. Y hay que ver, yo creo, eso también me gustaría que se lleven, frente a críticas que seguramente van a encontrar, porque estos son cuestionamientos que se están haciendo desde nuestro contexto mexicano y latinoamericano a la teoría marxista. Dicen, por ejemplo, que ellos nunca hablaron de materialismo dialéctico. Creo que ya se los mencioné hace un momento, que ciertamente ellos no usaron las palabras materialismo dialéctico. Ellos usaron concepción materialista de la historia, dialéctica, nuestra dialéctica en oposición a Hegel, a la de Hegel, etcétera. Usaron varios términos, pero el contenido es el mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dicen que, por ejemplo, en la obra de Marx hay un Marx desconocido. Yo también quiero que se lleven muy presente esa parte. No hay un Marx desconocido. O sea, no existe un Marx desconocido. Marx fue bastante explícito en sus posiciones filosóficas de él y su diálogo permanente con Engels. Es muy lamentable, inclusive, a mí me parece muy lamentable esa posición de decir que los marxistas no, nunca conocieron al verdadero Marx, porque nunca leyeron la obra que quedó, digamos, inconclusa y guardada, ¿no? Que no se publicó, que son ellos los filósofos de la liberación los que realmente conocen a Marx. Y eso es bastante lamentable porque no es así. O sea, los marxistas del siglo XX, de los últimos décadas del siglo XIX, que eran pocos y se fueron incrementando, aunque bueno, siempre hubo distintos tipos de marxistas, ¿no? Distintas corrientes, etcétera. Y sobre todo el siglo XX se basaron muchas veces en la obra publicada de Marx y en algunas pocas obras no publicadas que se empezaron a salir a la luz. Pero ahí hay que preguntarse una cuestión, o sea, y es fundamental, ¿por qué Marx y Engels le dieron prioridad a ciertas obras y no publicaron otras? Y eso se debe, por ejemplo, a que Marx y Engels eran estudiosos muy concienzudos y muy meticulosos en lo que publicaban, y además ellos tenían una intención política en sus obras. O sea, ellos no eran solamente, no eran obras académicas en ningún modo, en ningún sentido. O sea, no estaban, no eran sabios encerrados en una torre de marfil, sino que deseaban animar al movimiento revolucionario contra el capital, contra la explotación capitalista. Entonces, por ejemplo, ellos se enfocan y sale a la luz, por ejemplo, el Capital tomo uno, o sea, como una piedra fundacional, fundamental del movimiento obrero. Y ahí vierten sus concepciones dialécticas, incluso en los prefacios, sería bueno como ejercicio que busquen, Marx mismo, de su propio puño y letra, habla de la fundamentación dialéctica que él está imprimiendo a su obra del Capital. Entonces, frente a esa cuestión, pues ellos lo que estaban buscando era, digamos, conformar esta parte de la teoría revolucionaria, o sea, dialéctica de la naturaleza, el Capital, el anti-Düring, sobre todo, que se fue publicada en su vida. Están ahí, están explícitos. Ustedes solo tienen que ir ahí a revisar el pensamiento de Marx y Engels. O sea, pues no publicaron los Grundrisse. O sea, los Grundrisse es una colección de manuscritos de Marx y pues no los publicaron porque eran sus notas de Marx para Marx. O sea, claro que no los iban a publicar porque pues ellos son sus cuadernos de trabajo de Marx. Y luego hay otra, por ejemplo, Katia Colmenares menciona algo bien raro, dice que, por ejemplo, la ideología alemana era un chiste, que era una especie de obra que Marx se inventó ahí para jugar y hacer, quién sabe, que el manuscrito lo tenía por ahí arrumbado y lleno de dibujos, quién sabe qué tanto, y lo repite en muchas ocasiones, incluso ya es un libro de eso. Bueno, hay que mencionar en primer lugar la ideología alemana, que es también una obra que se considera así como fundamental en el materialismo dialéctico, pues en realidad no es un libro. O sea, no hay un libro que se llame la ideología alemana. O sea, lo que después se denominó la ideología alemana era una colección de manuscritos de Marx y de Engels también colaborando, que puso como centralizó la problemática filosófica que ellos sostenían con el hegelianismo y los neohegelianos. Entonces, ellos mismos le llaman ajustes de cuentas con la filosofía que los precedió.
Entonces, esa colección de manuscritos, dice la contribución, hay un libro que sí se publicó que se llama La contribución a la crítica de la economía política de Marx. Y en el prefacio menciona, dice, bueno, tenemos esos textos y los mandamos para no tener un proyecto editorial con el editor. Eran dos gruesos tomos que mandamos con el editor, pero pues nunca se hizo, nunca se realizó por diversos problemas técnicos, pues de acuerdo pues no hubo acuerdo con la publicación y pues no se publicaron y si lo dejamos a la roedora crítica sí, a la roedora crítica de los ratones. O sea, lo abandonaron porque pues ya dice, pero el objetivo de esos textos se cumplió y eso es muy importante porque Marx de su puño y letra dice, el objetivo de estos manuscritos se cumplió porque llegamos a digamos, un punto de entendimiento, o sea, Engels y él, sobre sus concepciones de las filosóficas, o sea, de la teoría materialista dialéctica. Y pues ya eso no nos interesaba tanto. O sea, les interesaba más hacer la crítica de la economía política y pues política. Entonces, no es un chiste, o sea, el materialismo dialéctico no es un chiste que se inventó Marx en un papel que escribió en una servilleta que escribió por ahí. O sea, no hay un Marx desconocido, nunca hubo un Marx desconocido. Hay un Marx que publicó sus obras, incluyendo la contribución, el Capital y otras. Hay un Engels que trabajó en las cuestiones del materialismo dialéctico en esfuerzos inconclusos, eso es cierto. O sea, Engels ahí elaboró mucho para elaborar esta dialéctica de la naturaleza y el anti-Düring. Entonces, incluso el fin de la filosofía clásica, digo, perdón, Ludwig Feuerbach y el final de la filosofía clásica alemana, que es un texto bastante posterior, de hecho, es de los 1880s. Es un texto ya con cierta elaboración y esta concepción no significa que no se haya a veces vulgarizado, a veces simplificado, no es, o sea, cierto. Eso pasa cuando una teoría filosófica, política, en general científica, pues, se difunde a gran escala, como fue en el contexto revolucionario de principios del siglo XX. O sea, había que difundirlo, o sea, había que llevar el pensamiento a la mayor masa posible de trabajadores, y pues en ese esfuerzo, pues muchas veces se simplificaron ciertas posturas, pues eso sí es cierto. Y luego, por ejemplo, dice, también meten mucha desconfianza hacia el trabajo de Engels, o sea, Katia Colmenares y el finado Dussel, me parece también, meten mucha desconfianza hacia el trabajo de Engels, que precisamente estamos revisando hoy. Dicen, por ejemplo, y eso es bastante curioso, dicen, ustedes sabían, o sea, sabían, ¿no? Que los tomos 2 y 3 del Capital no los escribió Marx, o sea, es un escándalo según ella. Dice que esos los escribió Engels y ahora los restituimos. O sea, ya se conoce el verdadero trabajo de Marx y ya sabemos cómo eran realmente. Sí, claro, o sea, pues, yo me pregunto más bien qué marxista no sabe que los textos del tomo 2 y 3 del Capital los preparó Engels para publicación, porque Marx preparó los manuscritos, pero él murió antes de poder publicarlos. Entonces Engels hizo el trabajo editorial de publicar estas obras y digamos darles una forma, pero pues Engels no era un improvisado, o sea, llevaba 40 años dialogando y trabajando con Marx sobre estos temas y la elaboración del capital. O sea, si había alguien capacitado para realizar ese trabajo, pues era Engels. Y de nuevo, o sea, estos no son textos sagrados, ¿no? O sea, los textos de Marx, Engels, Lenin, los marxistas no son textos sagrados, son textos que están en constante trabajo y elaboración, o debieran estarlo, ¿no? Entonces el trabajo de Engels no fue el trabajo de pues ya no digamos ni un falsificador, ni ellos lo dicen, tampoco lo dicen así, pero meten esta duda, ¿no? De si los tomos 2 y 3 del Capital son verdaderamente obra de Marx. Bueno, pues son obra de Marx y de Engels, o sea, como un equipo de trabajo. Ellos elaboran estos y Engels, lo que interesaba era que salieran, ¿no? O sea, que esos textos se conocieran y que pues aportaran a lo que buscaba Marx. O sea, Marx no era un escritor de textos sagrados y solo lo que Marx escribió pues era la verdad, ¿no? Y como si Engels no hubiera trabajado con él y no hubiera elaborado el pensamiento también. O sea, no sé si querían que Bernstein, ¿no? Hubiera elaborado los tomos 2 y 3, quién sabe qué cosa hubiera salido. Pero bueno, entonces, estas obras, ahorita, por ejemplo, también traen mucho ruido con la Mega. Este es un dato interesante por si quieren consultarlo. Mega significa que es la colección definitiva de los textos de Marx y Engels. O sea, la primera Mega fue una obra
desde el Instituto de Marx, Engels, Lenin de la Unión Soviética. Publicaron varios tomos. La idea era que hicieran la recopilación definitiva de estos trabajos de Marx y Engels. Se quedó corto por las purgas que todos desgraciadamente conocemos en la Unión Soviética, y después fue retomado por varios institutos, incluyendo el actual de Rusia, el actual legatario, digamos, de todo el archivo de Rusia. Institutos de Alemania y Holanda pues están redactando, compilando todos los textos de Marx, tienen un gran acervo y se ha estado colectando, ¿no? Y publicando la obra completa. Pero los filósofos de la liberación dicen, no, pues es que no corresponde lo que decía ahí a lo que decía Marx. Pero bueno, pues vamos, es lo mismo, ¿no? O sea, no es palabra sagrada, o sea, obviamente se van a revisar muchas de las obras de Marx y Engels a partir de los manuscritos. Pero digamos, finalmente el objetivo de Marx y Engels no era tener una obra académica, o sea, es una obra revolucionaria, y los textos de Marx y Engels se publicaron en razón de necesidades del movimiento revolucionario. O sea, en cada época del movimiento revolucionario, ellos iban sacando sus obras, o sea, finalmente para incidir teóricamente en ese movimiento revolucionario que se estaba formando. O sea, no se trata así como que de estar ahí rascando el fondo de la cazuela para ver qué encuentro contra los marxistas. O sea, es un ataque deliberado contra los marxistas, que según ellos pues no conocemos a Marx ni a Engels, o sea, Marx y Engels desconocidos, que solamente ellos conocen. Y bueno, pues esa es una posición de mucha soberbia intelectual, pero pues, también no estamos, estamos un poco curados. Si hemos revisado un poco la historia, estamos curados de espantos, ¿no? Ya tuvimos a Düring, ya tuvimos a Bogdanov, ya tuvimos a Bernstein, ya tuvimos a Kautsky, ya tuvimos a muchos otros, ¿no? Y bueno, ya ni hablar de otros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, pues es parte de la historia del marxismo. Yo lo dejaría esta introducción aquí. Espero que pues haya resultado significativo para este taller. Abriría un bloque de participaciones. Para eso pueden levantar su mano aquí en el chat de Zoom, y les voy dando la palabra para que puedan participar. Veo Vladimir. Adelante, Vladimir. Te escuchamos. Buenas noches. Básicamente, yo tengo una duda muy en específico, porque, o sea, en el texto, o sea, yo entiendo finalmente los filósofos posmodernos, modernos, etcétera, y creo que no son muy creativos realmente. Realmente no hacen un análisis de fondo, ontológico, epistemológico, con una teoría del conocimiento, una teoría crítica, una teleología, etcétera, o sea, una dialéctica. Este, yo citaría, por ejemplo, que no soy muy adepto al pensamiento de, de Dussel y otros más, ¿no? Dussel dice muchas cosas interesantes, pero no, creo que se desfasan, incluso al hablar de la pedagogía del oprimido finalmente con Paulo Freire, si hablamos de educación, creo que este, retoma mucho bagaje de la teoría marxista, y hay toda una revolución consciente, un nivel de conciencia, y finalmente el conocimiento, pues yo lo entiendo y lo interpreto más por el nivel de conciencia y la adquisición de esta, ¿no? Entonces, la pregunta que me desafía es, en este sentido,
cómo se fue formando el conocimiento y la filosofía en Occidente, ya que la historia nos da una visión de todo lo que sucede poco a poco. Eh, Engels sitúa una parte muy interesante que es con los italianos, y básicamente lo que siguió con el llamado cisne en su debido momento, en más o menos 1492, algo así, 94, cuando se pelearon los cristianos con los ortodoxos y heterodoxos. Y de ahí se fue creando el conocimiento occidental, básicamente hablando de una llamada tecnología, y finalmente muchas veces queda como teología o entre otras cosas, ¿no? Para entender eso que se le llama adoctrinamiento. Entonces, esto realmente es muy contundente y muy importante tomarlo de la pregunta que hago sobre Occidente, cómo se va formando Occidente, porque hasta donde se tiene razón es a través de los griegos, como lo dice Engels, a través de los griegos y también a partir de que acaban con Roma. Y de ahí nace la filosofía italiana, y sobre todo tomando en cuenta la visión del medievo, que es el arte, finalmente. Entonces, todo esto es algo importante que se retome porque al día de hoy, después de las llamadas nuevas ciencias, con estas nuevas ciencias, en el siglo de 1800 a 1900, entonces se descubren nuevas visiones de las cosas, el átomo, lo que de antes se creía con la dialéctica de Hegel, con la fenomenología del espíritu y con el conocimiento de la naturaleza, y sobre todo porque es muy evidente que Carlos Marx nos habla de lo que significa el valor de la moneda, y en este caso la llamada, ¿cómo se llama? Pues crearlo, tenerlo en cuenta como un intercambio de la visión del sexo, ¿no? Esto denominado ya en el plusvalor y en el producto, y lo que puede significar el producto. Entonces, es realmente algo muy interesante en la filosofía. Perdón, antes que eso estaba hablando del fetichismo. El fetichismo es lo que convierte estos rollos del valor y del plusvalor y de la llamada usura. Entonces, por eso es importante saber interpretar estos conocimientos, porque sí es cierto, lo que hoy día es la teoría de la liberación, pues muchas veces no contempla muchas cuestiones que son realmente importantes en esto que llamamos las nuevas ciencias en la época de Fiochesca, vamos a llamar. Entonces, pero sí me preocupa esta pregunta que yo hago, cómo se va formando, perdón,
esa llamada, ese llamado occidentalismo, porque eso es lo que ha venido degradando a partir de otros términos adoctrinarios, muchas veces